Entonces, nos estamos preparando ahora para la prueba de transición de ciencias en el plan común de biología. Por ende, vamos a estar reforzando con los profesores de ciencias los contenidos de primero y segundo medio. Muchos de estos contenidos están involucrados en el módulo electivo, ¿ya? Es por eso que cada profesor escogió los temas más relevantes que quiere reforzar y se dividió en 5 clases, cosa de poder ir reforzando distintos contenidos en las distintas clases. Por lo menos acá en biología nos vamos a ir turnando con la profesora Jocelyn. La otra semana les va a tocar con ella, o sea, la siguiente clase les va a tocar con ella, porque las clases de ciencia se dividen de esta manera: primero biología, química y luego, primero física, luego química y luego biología. Y luego nuevamente partimos con física, química y biología. Y durante el tiempo que dure este preuniversitario, claramente cada uno va a hacer 5 clases, ¿ya? Pero solamente de materia que corresponde a primero y segundo medio. Porque el electivo no sabemos qué electivo dan, así que ahí es mucho más complejo. Pero muchos de los contenidos que tocamos acá también se ven en la parte electiva. Entonces, la clase de hoy día es de biología y vamos a revisar células y tipos de transporte. Tener claro que esta materia corresponde a la parte de organización, estructura y actividad celular. Ahí vamos a ver lo que es célula y tipos de transporte. Y esto dentro de su prueba corresponde al 16%. O sea, las preguntas de las 18, solamente el 16% de esas 18 preguntas va a corresponder a esta unidad. ¿Ya? Es por eso que hoy vamos a revisar la estructura y la actividad celular y estructuras como los organelos. Entre esos vamos a hacer la diferencia entre un organismo procarionte y un organismo eucarionte. Y también los organelos que vamos a revisar son membrana plasmática, núcleo, nucleolo, retículos endoplasmáticos, ribosomas, lisosomas, peroxisoma, complejo de Golgi, mitocondria, cloroplasto, vacuolas, centriolos, cilios y flagelos. ¿Ya? Denme un segundito. Ya volví. Y luego de eso vamos a revisar lo que son los tipos de transporte activo y pasivo. Hay que tener claro que los niveles de organización nos ayudan a poder enfocarnos en lo que nos vamos a enfocar hoy día. Siempre el nivel de organización va a partir desde un nivel subatómico. Continúa esto, vamos a encontrar un nivel atómico, un nivel molecular, luego un nivel subcelular y un nivel celular, que es lo que vamos a revisar hoy día. Posterior a eso tenemos el nivel tisular, que son los tejidos, que son distintos tejidos, el órgano, los sistemas en conjunto van a formar al individuo. Este individuo va a interactuar con otros individuos de la misma especie y vamos a tener a la población. La población va a interactuar con otros individuos de otra especie y vamos a formar la comunidad. Las comunidades, cuando son todas distintas, forman los ecosistemas. Y a lo largo de Chile vamos a encontrar distintos ecosistemas, ¿ya? Y vamos a referirnos finalmente a la biosfera, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan claro, los niveles de organización. Pero la clase de hoy se aboca a lo que es el nivel celular. También quiero que empiecen a recordar los reinos. Partimos por el reino Monera, que está compuesto por bacterias y cianobacterias. Luego, este reino Monera evoluciona con el tiempo y se forman los protistas. Estos protistas están conformados por los protozoos y las algas. Posterior al desarrollo de los protistas, se genera el reino Plantae, el reino Hongo o Fungi, y el reino Animales o Animalia. De aquí que quiero que podamos extraer y que podamos recordar. Primero,
están los distintos reinos, pero también están los distintos tipos de célula que lo conforman, ¿ya? Si nos damos cuenta, el reino Monera está formado principalmente por células de tipo procarionte. Inicialmente la Tierra se origina por células procariontes que fueron evolucionando a células eucariontes, como son los protistas, los fungi, los animales y los plantae. Además, vamos a tener el número de células. Eso quiere decir que si yo hablo de un organismo unicelular, me refiero a que tiene una célula, como las bacterias. Pero nosotros que somos del reino Animalia, somos organismos pluricelulares. Estamos compuestos por muchas células. Entonces, el concepto unicelular y pluricelular viene dado por la cantidad de células que posee un individuo. Porque yo individuo puedo llamar a una bacteria individuo, puedo llamar a un protista individuo y también puedo llamar a un animal individuo. ¿Ya? De ahí a definir si son organismos o microorganismos, va variando, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de individuo o organismo, son lo mismo, pero ya cuando son estructuras más pequeñas, se hace la diferencia como microorganismos. Además, hay que hablar de otro concepto también, de la nutrición, la capacidad que tiene el organismo de adquirir nutrientes. Cuando son organismos que pueden fabricar su propio nutriente, como las plantas, vamos a decir que son organismos que pueden fabricar su propio alimento, ¿ya? Son autótrofas. Autótrofo quiere decir que puede fabricar su propio alimento. En este caso, la planta lo que va a fabricar va a ser glucosa, y la glucosa es el nutriente fundamental de la planta. Y nosotros somos organismos heterótrofos. Entonces, adquirimos los nutrientes a partir de los alimentos. Eso es en cuanto al tipo de nutrición. Y hoy se me aumentó la imagen, no sé por qué. Ahí sí. Profe, ¿cómo era el heterótrofo de esa cosa? El autótrofo pequeña es el que fabrica su propia alimentación. El otro. El heterótrofo es el que puede obtener su nutrición alimentándose de otro. Ya, gracias. ¿Ya? Eso en cuanto al tipo de nutrición. Y finalmente, hay otros dos conceptos que también a veces los suelen señalar en la PSU, que son la respiración, el tipo de respiración. La respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. Estos organismos, como el reino Animalia Plantae, son organismos aeróbicos, ya requieren del oxígeno o eliminan el oxígeno. Y el anaeróbico viene referido cuando no necesitan de oxígeno o de otros gases, sino que hoy ellos pueden obtener o pueden realizar sus procesos a través de la obtención de otros elementos, no necesariamente de los gases, ¿ya? Esto va referido al tipo de respiración, ¿ok? Cuando hablamos del concepto anaeróbico o aeróbico. Y tenemos la reproducción. La reproducción puede ser de tipo sexual o asexual. Por ejemplo, asexual se puede dar cuando el organismo es capaz de reproducirse sin necesitar de otro órgano que influya en poder generar un nuevo individuo, ¿ya? Muchas de las plantas tienen los dos órganos, ¿ok? O igual lo podemos encontrar en ciertos animales que también poseen los dos órganos. Y la sexual es cuando hay presencia de órganos femeninos como masculinos y que se necesita de la unión de estos dos para poder generar un nuevo individuo, ¿ya? Entonces lo clave de aquí es entender tipo de célula, número de célula, tipo de nutrición, tipo de respiración y tipo de reproducción, que en todos los reinos es totalmente distinto.
Esta imagen nos muestra en el fondo la evolución que se da entre organismos que son menos complejos, como los unicelulares. Dentro de ellos encontramos bacterias, protozoos, algas y levaduras, a organismos pluricelulares sin tejido, como las algas, con tejidos pero sin órganos, como las medusas, con órganos pero sin aparatos, como las angiospermas o algunos gusanos, y pluricelulares pero que poseen aparatos y poseen sistemas, como los animales. Y acá se especifica más en cuanto a la obtención de energía. Dime, Samuel, que estás levantando la mano. Profe, ¿se podría volver una diapositiva? ¿Quieres que me devuelva? Sí, que surgió. Ahí, ¿Aquí? esa. Sí. No. De donde salían los unicelulares, pluricelulares con... ¿Esa? Exacto, esa. Ah, Es ya. que en los unicelulares se menciona un tipo de alga y los pluricelulares sin tejidos también menciona una. Entonces quería saber cuál era la diferencia exacta, más bien. Ah, ya. La diferencia exacta es el tipo de célula que la forman. Puedes encontrar algas con células eucariontes vegetales, ¿ya? Pero que no van a formar un tejido. Como también puedes encontrar algas que tienen presencia de células procariontes, ¿ya? Sí, Que profe. en general son algas mucho más pequeñitas, ¿ya? Y microscópicas en comparación a estas algas que son más complejas y que son más visibles. Uh-huh. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Ya, pequeño, continuemos. Bueno, acá tenemos especificados los organismos que obtienen, cómo ocurre la obtención de energía. Y acá están los organismos heterótrofos, y yo acá tengo a un tipo de organismo, que son el zorro culpeo. El zorro culpeo es un organismo que habita mayoritariamente en zonas desérticas, ¿ya? Pero también lo podemos encontrar en zonas con un poco más de vegetación. Y estos organismos son en el fondo organismos heterótrofos, porque necesitan alimentarse de otro para poder obtener sus nutrientes. Muy distinto. Ay, sí, gracias. Pasa con los organismos autótrofos, donde estos organismos, para obtener sus nutrientes, ellos lo pueden fabricar por sí solos, lo sintetizan por ellos solos, como la imagen que ustedes ven a la derecha, donde es posible visualizar a un pino. El pino también es una especie chilena, que vendría siendo un organismo autótrofo, ¿ya? ¿Por qué es importante realizar estos procesos? Porque primero nos permiten incorporar y transformar parte de la energía que se va traspasando por todos los niveles tróficos. Entendamos que vamos a encontrar los productores, que vendrían siendo los del reino Plantae, o las plantas mayoritariamente. Luego de eso vamos a encontrar los consumidores primarios, que son los que se van a alimentar de estas plantas, y sucesivamente podemos encontrar consumidores secundarios, consumidores terciarios, hasta consumidores cuaternarios, ¿ya? Y a estas tramas tróficas o redes tróficas le vamos a sumar los descomponedores, que son los que en el fondo devuelven la energía que traspasa de un nivel a otro, la retornan al ecosistema, ¿ya? ¿Por qué hago acá la diferencia? Porque los organismos autótrofos me transforman la materia inorgánica en materia orgánica, mientras que los descomponedores me transforman la materia orgánica en inorgánica. Un descomponedor puede ser una bacteria que se esté alimentando de un animal que está muerto. Eso puede ser. Y al alimentarse claramente va a devolver la energía al ecosistema. Profe, ¿puede repetir eso de la transformación? Ah, ya. Lo volveré a repetir. Y luego te aclaro la duda, Samuel, que vi que me levantaste la mano. El organismo autótrofo, los productores en general,
Lo que hacen es transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Yo tengo gases que participan en la fotosíntesis, gases como el agua, y los transformo en una materia orgánica como la glucosa. ¿Ya? Entendamos que esta planta se va a alimentar cualquier animal de esa planta. ¿Ya? Y en el caso de los descomponedores, lo que ellos hacen es al revés. Transforman la materia orgánica en materia inorgánica. Entonces transforman todos los componentes de estas bacterias que se pueden alimentar de un animal cuando está muerto, todos esos componentes que tiene el animal, los transforman en materia inorgánica, que puede ser en gases, en agua, y es así como la energía va subiendo por los niveles, pero luego retorna al ciclo, retorna al ecosistema en el fondo. Entonces se realiza un ciclo al final. ¿Se entendió, Aileen? Sí, profe, gracias. Samuel, tenías la mano levantada, no sé qué duda tenías. Sí, profe, es que usted el año pasado en el estudio explicó una ley que funcionaba con la energía, que siempre se iba disminuyendo. Es la ley del 10%. Quiere decir que la energía se traspasa. A ver, déjame ver si puse una diapositiva. Ah, no la puse, la saqué. Lo que pasa es que la energía se traspasa solamente el 10%. Quiere decir que si el productor tenía 10.000 kilocalorías, el consumidor primario iba a tener 1.000 kilocalorías. El consumidor secundario iba a tener 100 kilocalorías. Y el consumidor terciario iba a tener 10 kilocalorías. Eso es lo que pasa. Hay una reducción de un 10%, o sea, esta es la ley del 10%, que en el fondo, si te das cuenta, se va reduciendo cada vez más la energía. Entonces, al final, si a ti te preguntan cuál de los niveles recibe menos energía, es el último del nivel. ¿Se entiende, Samuel? Sí, me entendí. Es que no me acordaba muy bien de la ley. Me acordaba que no me acuerdo. Entonces, me acuerdo que siempre se pasaba cierto porcentaje, no se pasaba del todo. Entonces, por eso, el consumidor que venía después tiene que consumir más. Entonces, esa era mi duda. Gracias, profe. Sí, es la ley del 10%. ¿Ya? Las últimas 2 clases de estas 5 clases son de ecología. Y ahí vamos a volver a retomar ese tema, Samuel. Así que si hay cosas que no recuerdan de ecología del año pasado, no importa, no se preocupe, las vamos a volver a retomar. Entonces partamos con nuestras células. Vamos a empezar con la teoría celular. Y para eso debemos entender cómo se diseña la teoría celular. Y a partir de qué científicos se genera la teoría celular. Partamos por nuestro científico, Zacharias Janssen, que fue el creador de este primer microscopio, ¿ya? Él lo denominó un microscopio compuesto, que estaba formado por un lente en esta zona y que estaba formado por otro lente en esta zona. Los lentes tenían la capacidad de aumentar la imagen. Zacharias Janssen no siempre quiso su idea nunca fue descubrir el microscopio, sino que él un día jugando se dio cuenta de que ciertos espejos tenían la capacidad de aumentar las imágenes y se le ocurrió cómo crear este cilindro para poder poner los 2 espejos, ¿ya? Continuemos. Luego tenemos a Robert Hooke, y Robert Hooke lo que hizo fue perfeccionar el microscopio compuesto que había creado Zacharias Janssen. Entonces, como el de Zacharias Janssen tenía 2 espejos, él le añadió otro más y creó un microscopio con 3 lentes. Él pudo estudiar la capilaridad y también estudió la elasticidad del aire. Eso está relacionado mucho con física. Pero lo que Robert Hooke observó en el fondo fue un panal de abejas en esta estructura de acá, porque él estudió las láminas de corcho, y él a eso que observó lo determinó como células, que lo que él estaba observando eran células, ¿ya? Pero en el fondo lo que él estaba observando era solamente pared
celular, porque entendamos que si es una lámina de corcho, es proveniente de un organismo vegetal. Así que lo que en el fondo lo único que observó fue pared celular. Luego de eso viene Anton von Leeuwenhoek. Y él, a partir del estudio de sangre, agua y semen, pudo observar unos organismos vivos. Y él, en vez de determinar, por ejemplo, en el caso del semen, decirles espermatozoide, él les puso animalculus. Pero eso ayudó primero a que él pudo desarrollar el microscopio que había hecho en el fondo Robert Hooke. Él lo mejoró y creó este microscopio que es muy pequeñito, que es como el tamaño de un poquito más grande que nuestro dedo pulgar, ¿ya? Y en la parte de acá, el lente, él podía observar cada una de estas estructuras biológicas, ¿ya? Lo que hizo Anton Leeuwenhoek fue dar pie, en el fondo, a tratar de saber sobre la estructura de una célula eucarionte animal. Hasta ese momento no se sabía nada, pero él fue uno de los primeros que estudió esto, ¿ya? Así que él dio como distintas ideas, distintas como luces de la existencia de una célula un poco más desarrollada de lo que había visto Robert Brown o Leeuwenhoek, o sea, lo que había visto Hooke. Matthias Schleiden lo que hizo fue estudiar la estructura de todas las plantas, ¿ya? Mientras que Theodore Schwann lo que hizo fue estudiar la unidad estructural, pero de los animales, ¿ya? Estos dos científicos son sumamente relevantes y se dice que fueron claves para poder construir la teoría celular, que es la que se conoce actualmente. Y finalmente tenemos nuestro último científico clave, que es Rudolf Virchow. ¿Él por qué es tan relevante? Porque él dice algo que está dentro de la teoría celular. Una célula procede de otra célula preexistente por división de la misma. O sea que la única forma de generar una célula va a ser siempre a partir de otra, ¿ya? Por eso, Matthias Schleiden, Schwann y Virchow llegaron a la conclusión de que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen. Y eso se aplica para todos los seres vivos, ¿ya? Acá tenemos un resumen de lo que fueron la construcción de nuestra teoría celular. Yo solamente les señalé a los más relevantes y a los que es muy probable que les pueda salir también en la PSU. Pero tengamos claro que, ¿por qué revisamos las investigaciones? Porque ustedes siempre deben identificar cuando se habla de una hipótesis, cuando se habla de una ley, cuando se habla de una teoría, ¿ya? Porque ahí hay grandes diferencias entre la una y la otra, ¿ya? Y cada uno de ellos empezó con una hipótesis y a través de la experimentación fueron trabajando para poder ver si su hipótesis era verdadera o en el fondo era rechazada. Cuando una hipótesis es validada a través de la experimentación, puede pasar a una teoría y posteriormente de la teoría se puede extraer una ley, ¿ya? La teoría celular nos dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Eso quiere decir que todo nuestro organismo está formado por células. Y estas células van a cumplir una función elemental, porque son capaces de realizar procesos metabólicos para poder este organismo sobrevivir. Además, vamos a decir que la célula es la unidad de origen. ¿Por qué? Porque a partir de ella van a ser otra célula. Y por último, vamos a decir que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, porque parte de ese material hereditario
se va a transmitir desde una generación a otra. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Chiquillos, ¿cómo vamos? Estupendo. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Este es un resumen de lo que estuvimos viendo, ¿ok? Tenemos célula procarionte y célula eucarionte, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Señalar que esta célula procarionte no posee núcleo, no presenta organelos membranosos y dentro de sus estructuras posee una estructura no membranosa que se denomina ribosoma. Luego vamos a tener la célula eucarionte que posee núcleo, presenta organelos membranosos y presenta ribosoma. Continuemos. Esta es nuestra célula procarionte. Ya vamos a empezar a recordar conceptos. Esta es nuestra célula procarionte. Si se dan cuenta, el material genético está acá, en el centro. Ese material genético no está encerrado ni encapsulado en una estructura. Al contrario, está libre en esta masa acuosa que se denomina citoplasma, ¿ya? Esos puntos que vemos ahí son los ribosomas. Una célula procarionte me la debo imaginar como una bacteria. Eso quiere decir que si yo veo microscópicamente, a través de un microscopio veo una bacteria, me voy a dar cuenta que esta bacteria se puede movilizar. Y la forma que se moviliza es gracias a que presenta un flagelo y también puede poseer fimbrias. Tiene la opción de tener las dos o tiene la opción de tener las fimbrias o el flagelo, pero eso le van a ayudar a la movilidad de esta célula procarionte. Además, vamos a encontrar que en estas células procarionte pequeñas vacuolas que almacenan gases, pero son muy pequeñas, más pequeñas que la que presenta la célula eucarionte animal, ¿ya? Lo que sí es rescatable de la célula procarionte es que presenta este plasmido que normalmente ellas lo traspasan a otras células para infectarlas y también posee 3 membranas. La cápsula, que es la estructura que rodea a esta célula procarionte. La pared celular, que es una estructura firme también, que va a rodear a esta célula procarionte. Pero finalmente vamos a tener la membrana plasmática, que lo que va a hacer esta membrana es permitir el intercambio con el medio externo, porque esa es la función de cualquier membrana plasmática. Finalmente tenemos nuestra célula eucarionte animal, bueno, no finalmente, pero tenemos nuestra célula eucarionte animal, y esta célula eucarionte animal, a diferencia de la procarionte, es que tengo una estructura que está en el centro, que me va a almacenar la información genética. Esa información genética en esta célula que ustedes están mirando está descondensada, porque si estuviera condensada, ustedes verían unas cruces, que vendrían siendo los cromosomas. Pero en este caso, nuestro material genético está disperso, está descondensado, ¿ya? Además, vamos a encontrar otra estructura, el nucleolo. Dime, Samuel. ¿Tiene alguna función de que el material genético esté en esa forma? Que esté condensado o descondensado. Sí. Sí, tiene la función de que
si yo tengo, a ver, te voy a llevar a esta situación. Ciclo celular. Cuando yo realizo un ciclo celular, para los que no saben y para que empecemos a recordar, el ciclo celular es cuando yo tengo una célula y a partir de ella obtengo dos células, ¿ya? Obtengo dos células hijas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ciclo celular se divide en interfase, que es G1, S y G2, y luego viene mitosis. Lo elemental de la fase de la interfase, lo elemental de la interfase es la fase S, porque en la fase S se replica el material genético, se vuelve a copiar el material genético, ya yo lo duplico. ¿Por qué? Porque si voy a tener como producto de esta división celular dos células hijas, estas dos células hijas deben tener el mismo material genético, ¿ya? Entonces, el que el material esté condensado o esté descondensado es que en fase S el material va a estar descondensado, porque permite que se pueda duplicar el material genético. Pero después de S viene G2 y empieza mitosis. En G2, este material que está descondensado, que está desordenado, se empieza a condensar, se empieza a apretar, ¿ya? Porque en mitosis, iniciando mitosis, yo debo visualizar los cromosomas para saber, ok, tengo 20 cromosomas, 10 van a esta célula, 10 van a esta otra célula. ¿Se entiende? Por eso es tan importante el hecho de que el material genético se pueda condensar y se pueda descondensar. ¿Me entendiste, Samuel? Sí, profe. Súper. Continuemos. Entonces, estábamos viendo el núcleo donde tenemos nuestro material descondensado. Alrededor de ella vamos a encontrar esta estructura con puntos que se denominan retículo endoplasmático rugoso. Y posterior, que está en esta zona de acá, vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso. Por este costado va a estar el aparato de Golgi, pero quiero que quede algo claro. La imagen lo muestra así, ¿ya? Yo ocupé esta imagen porque me di cuenta que tenía como los organelos bonitos y se veían, pero normalmente siempre está núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso y luego viene el aparato de Golgi. Vamos a entender por qué después de ellos dos viene el aparato de Golgi, ¿ok? Otra estructura que vemos acá son las mitocondrias, que yo las amo porque las mitocondrias y los cloroplastos son independientes, no dependen de nadie, porque tienen su propia información genética, ¿ya? Luego les voy a contar por qué tienen su propia información genética. También acá en esta célula eucarionte animal vamos a encontrar los ribosomas, vamos a ver centriolos, que uno dice, ¿y para qué servirán estos centriolos? Estos toman participación en la mitosis, ¿ya? Porque ellos son los que atraen a los cromosomas hacia los polos opuestos. Vengan mis 10 cromosomas hacia mi lado. Mientras que en el otro lado voy a encontrar los otros centriolos y van a decir, vengan los otros 10 cromosomas hacia mi lado, ¿ya? Y también la célula eucarionte animal posee membrana plasmática, que es clave la membrana plasmática. La célula necesita adquirir nutrientes que ella no es capaz de producir. Y la membrana plasmática es selectiva. Ella dice, esto entra, esto no entra. Esto necesita la célula, esto no necesita la célula. Y nos vamos a dar cuenta cuando veamos tipos de transporte, ¿ya? Continuemos. Y bueno, tenemos peroxisomas y otra estructura más
que nos sale acá, que son los lisosomas. Esas dos estructuras poseen enzimas. Además, vamos a tener la célula eucarionte vegetal, que tiene las estructuras muy parecidas a la célula eucarionte animal, pero la gran diferencia, voy a prender la luz, la gran diferencia de la célula eucarionte vegetal es que la célula eucarionte vegetal posee una pared celular, que es clave cuando se realiza osmosis. La célula eucarionte vegetal, aparte de tener su pared celular, tiene esta vacuola que es inmensa. La planta, como fabrica glucosa, la glucosa no se puede transportar sola por las raíces, el tallo y las hojas, ¿ya? Necesita de agua. Por eso las plantas almacenan tanta agua. Además que las plantas tienen la capacidad de realizar el proceso de evaporación o transpiración, que también se le dice, cuando están haciendo fotosíntesis o cuando requieren dióxido de carbono del medio externo, ¿ya? Entonces, si esta vacuola se infla, corre el riesgo de que esta célula se reviente. Pero para que no se reviente, esta célula, parte de la membrana plasmática, que si ustedes se dieron cuenta estaba en las 3 células, también va a tener la pared celular. Entonces la pared celular es en el fondo la que le permite tener esta estructura y que esta vacuola no se reviente. Otra estructura que también tiene la célula eucarionte vegetal son los cloroplastos. Los cloroplastos para la célula eucarionte vegetal son el todo, porque en los cloroplastos se realiza la fotosíntesis, ¿ya? Tú no vas a ver cloroplastos en la célula eucarionte animal, pero sí en la célula eucarionte vegetal. Déjenme ver si hay una diapositiva que necesito ver ahora, si está o si no la agregué. Porque si no se los voy a hablar yo. Déjenme ver si está. Ya, no la agregué, pero yo les voy a señalar. La célula eucarionte animal y la célula eucarionte vegetal nacen a partir de, bueno, una teoría lo explica, que es la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica dice que estas cloroplastos y mitocondrias antiguamente eran bacterias que fueron consumidas por esta célula procarionte. Y al ser consumidas, claramente se diferencian en células eucarionte animal y células eucarionte vegetal, ¿ya? Entonces, anteriormente, el cloroplasto y las mitocondrias eran, en el fondo, bacterias que fueron consumidas por otra bacteria. Ahora, partamos con esto. Vamos a empezar viendo cada uno de los organelos de manera específica, ¿ya? Así que tomando apuntes, vamos a ir lento porque me interesa que tengan claro la función de cada organelo. Y puede que durante la clase vayan saliendo preguntas que la idea es que todas las podamos responder. Partamos por la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, basándome en una célula eucarionte animal, es una matriz que está por fuera de la membrana celular, ¿ya? Esta matriz extracelular va a estar compuesta por proteoglucanos. Oh, ¿verdad que cambié la diapositiva? Por eso no me sale el lápiz. Ahí sí. Va a estar compuesta por estas moléculas de proteoglucanos, ¿ya? Además, vamos a tener estas estructuras largas que son colágeno, porque se entiende que esta es la membrana plasmática. Esta es nuestra membrana plasmática. Y esto es matriz extracelular, ¿ok? Además de tener proteoglucanos, colágeno, vamos a tener
estos polisacáridos, ¿ya? La matriz extracelular cumple una función en cuanto a que sirve de anclaje cuando esta célula se quiere unir con otra célula. Dentro del concepto de uniones celulares, las células tienen la opción de unirse matriz extracelular con la membrana de otra célula o se pueden unir las dos membranas de las células, ¿ya? Por ejemplo, en la neurona, cuando se realiza sinapsis química, para que se puedan transmitir los iones de un botón sináptico a otro botón sináptico, se realiza porque cada célula, cada neurona está pegada, pero ellas están unidas por sus membranas, ¿ya? Muy distinto también pasa, por ejemplo, con las células intestinales, los enterocitos, que forman las microvellosidades. ¿Cuáles son los enterocitos? Son estas células que son así y que arriba tienen como unos pequeños deditos. Si yo junto todas las células, me van a formar las microvellosidades, ¿ya? Que son las que se encargan de absorber parte de los nutrientes que consumimos en la alimentación. Ellos también están unidas por matriz extracelular y por membrana. Entonces, al final, la función de la matriz extracelular va mayoritariamente al concepto de adhesión celular. Y estos proteoglucanos, polisacáridos, colágenos, son en el fondo moléculas que van a formar parte de esta matriz extracelular. ¿Ok? También podemos ver algunas proteínas y algunas estructuras que aparte del colágeno está la elastina también, que es un tipo de proteína. Continuemos. La pared celular, si se dan cuenta, la pared celular que lo encontramos en las células vegetales, tiene una estructura muy parecida a la matriz extracelular, pero se divide en una lámina media, en una pared celular primaria, y finalmente acá voy a tener en el fondo la membrana plasmática, ¿ya? Pero tiene otros componentes porque en este caso la pared celular está compuesta por hemicelulosa. Y finalmente tenemos nuestra membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a estar compuesta por estas estructuras que se ven aquí, que son estas pelotas con dos patitas, que las voy a especificar. Son fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos presentan una cabeza de tipo hidrofílica y presentan unas colas de tipo hidrofóbica. Hidrofóbica, fóbica. ¿Yo qué le temo? Le temo al agua. Estos fosfolípidos, sus áreas, que son las patitas, les temen al agua. ¿Pero de qué son esas patitas? Son de ácido graso. Cuando ustedes vieron... Profe, Dime. ¿podría repetir que se me pegó, porfis? Ah, ya. Dije que teníamos una cabeza hidrofílica y una cabeza hidrofóbica. Y que al ser hidrofóbica, fóbica, le tengo miedo. ¿Pero a qué le tengo miedo? En este caso, los fosfolípidos le tienen miedo al agua. ¿Ya? Entonces, tienes en el fondo una parte de la estructura, que son los ácidos grasos, que forman las dos patitas. Estos ácidos grasos le temen al agua. Por eso están al interior de esta bicapa. Mientras que las colas, mientras que la cabeza puede tomar contacto con el agua, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero especificar? Antes de ver el concepto, para que entiendan el concepto de ácido graso y lo vayan recordando. Nosotros tenemos las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas encontramos el agua y sales minerales, ¿ya? Y dentro de las moléculas orgánicas vamos a encontrar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero esas tres estructuras y los
nucleótidos, ¿ya? Pero las estructuras mínimas, las unidades mínimas de esas biomoléculas, en el caso de los lípidos, son los ácidos grasos. Entonces yo digo que un lípido está formado por muchos ácidos grasos. En el caso de las proteínas, yo digo que una gran proteína está formado por muchos aminoácidos, ¿ya? Y en el caso de los carbohidratos, yo digo que un carbohidrato está formado por muchos monosacáridos, ¿ya? Entonces, las colas de los fosfolípidos presentan una cola larga, que es un ácido graso saturado. Y esta cola, que está quebrada en el fondo, porque presenta esta interrupción, es un ácido graso insaturado. Esos dos ácidos grasos están unidos a una molécula de glicerol y una molécula de fosfato, ¿ok? Y esto conforma al fosfolípido, con una región hidrofílica e hidrofóbica. Estos fosfolípidos, en el fondo, se van a estar moviendo constantemente, ¿ya? Los fosfolípidos tienen la capacidad de que pueden intercambiarse con otro fosfolípido que está en el costado, o pueden cambiar de capa, o pueden girar estos fosfolípidos también. Entonces, constantemente se están movilizando. Además de tener a los fosfolípidos, voy a tener a las proteínas integrales, que son estas que vemos aquí. Esta es una proteína integral, esta es una proteína integral, y esta también es una proteína integral. ¿Qué es lo que pasa? Las proteínas integrales tienen la facultad que pueden en el fondo, estas proteínas integrales pueden ser un canal donde pasa un ion, se pueden transformar en bombas que transporten también iones, pero también tienen la facultad de que pueden transformarse en enzimas o en carrier, ¿ya? Entonces estas proteínas integrales pueden tomar diversas funciones. ¿Pero por qué son proteínas integrales? Porque si se dan cuenta, a diferencia de las proteínas periféricas, son de un mayor tamaño y atraviesan la membrana. Las proteínas integrales son claves porque transportan hacia el interior lo que la célula necesite, como transportan hacia el exterior lo que la célula no necesite, ¿ya? Y quiera desechar o que haya producido algo para otra célula. Luego de estas proteínas periféricas, vamos a tener a las proteínas, o sea, de las proteínas integrales, vamos a tener a las proteínas periféricas. Y estas proteínas periféricas tienen la capacidad de unirse con otras células, porque existe que se pueden unir a través de sus membranas. Una célula con su membrana, otra célula con su membrana, se pueden unir sus membranas a través de estas proteínas periféricas. Pero no solamente las proteínas periféricas van a permitir el concepto de unión, sino que también pueden permitir que se transporte algo, o pueden ser receptores de alguna señal, o también pueden actuar como pequeñas enzimas, ¿ya? Y finalmente, nos faltan dos estructuras más. Y además vamos a tener otra estructura acá, que es el colesterol. El colesterol ayuda a hacer que esta membrana no sea tan fluida, porque le proporciona cierta rigidez, pero también ayuda a que no sea tan permeable, que no deje pasar todo lo que quiera entrar a la célula, ¿ya? Si bien
La membrana plasmática es una membrana que se mueve constantemente, pero esa disminución de movimiento viene dada por el colesterol. Y ahora sí, finalmente vamos a tener las glucoproteínas y los glucolípidos. La glucoproteína es en el fondo un carbohidrato unida con una proteína. Y el glucolípido es un lípido unido con un carbohidrato. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá está el carbohidrato, acá está aquí está, ahí sí. Aquí está esta estructura que es el carbohidrato que está unida al fosfolípido. Y en este caso de la glucoproteína, acá se ve el carbohidrato que está unida a la proteína integral. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los glucolípidos y de las glucoproteínas? Tienen una función en donde actúan como reconocimiento de moléculas y participan en la adhesión celular, o sea que también participan en la unión con otras células. Ustedes siempre deben imaginar, bueno, que es la realidad en verdad, no imaginar, pero que lo imaginen en sus cabezas, que una célula siempre va a estar unida a otra, porque nosotros somos organismos pluricelulares. Entonces nuestros tejidos, nuestros distintos tejidos, como también nuestros órganos, están formados por muchas células que están cumpliendo las mismas funciones, pero cada célula no es independiente de otra. Cada célula se comunica, se traspasan material y también eliminan cosas. Pero para que se puedan comunicar también necesitan estar bien unidas. Y parte de la función que hacen los glucolípidos y las glucoproteínas es mantener esa unión, ¿ya? Entre una célula y otra. O sea, les daba el ejemplo anterior, entre un enterocito y otro enterocito. ¿Por qué muevo los dedos? Porque entendamos que estas son las microvellosidades. Entonces, esta unión que se da es gracias a los glucolípidos y las glucoproteínas. Porque como participan en la adhesión celular, vuelvo a repetir, también reconocen moléculas, ¿ya? Entonces, la función de los glucolípidos y glucoproteínas es reconocimiento de moléculas y adhesión celular. La función de esta membrana plasmática es la comunicación, el transporte, el reconocimiento, la adhesión celular, pero también puede tener una participación enzimática. Y este es el modelo de bicapa lipídica, bicapa porque hay dos capas unidas, bicapa y lipídica porque está formada por fosfolípidos, que son lípidos, es el modelo de Singer y Nicholson. Ellos fueron los que descubrieron la membrana plasmática. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Chiquillos. Con tendinitis, pero vamos bien. ¿Saben qué les conviene? Podrían hasta grabar la clase con el celular igual. ¿No la suben a YouTube, profe? ¿O algo así? Sí, la suben a YouTube también. Estas clases de preu. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Ya? Es harta la materia de la de hoy día, por si acaso. ¿Ya? Porque es la única forma que vimos con la profe de poder pasarle la gran mayoría de materia, ¿ok? Comencemos. Esta pregunta, que es del ensayo del año pasado. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar? Ah, ya. Me falta pasarles ahí, pero les puedo ayudar. No, me falta pasar algo ahí. Esta la vamos a responder en un ratito más, ¿ya? Pero sí, la que sigue podemos responderla.
El esquema, vamos a ver si se acuerdan. El esquema representa la disposición que adopta un tipo de molécula orgánica en el agua. Con respecto al esquema, ¿cuál de las siguientes moléculas adopta esta misma disposición en un ambiente acuoso? Sus colitas escondidas, las cabezas por fuera. Los fosfolípidos. Fosfolípidos. Muy bien. Los fosfolípidos, ¿ya? Porque el colesterol estaba como introducido en los fosfolípidos, ¿ok? Y esta estructura, las ceras, el glicerol y el triglicéridos podemos encontrar, pero en la matriz extracelular, el glicerol no vamos a encontrar nunca en una membrana y tampoco en la cera, ¿ya? Continuemos. Ya, esta no la voy a responder porque me falta una parte que les tengo que explicar. Esto me falta. Ya. El citoesqueleto. El citoesqueleto es relevante porque en el citoesqueleto voy a encontrar los microtúbulos, voy a encontrar los filamentos intermedios y también voy a encontrar los microfilamentos. Pero ¿dónde está el citoesqueleto? El citoesqueleto forma el citoplasma. El citoesqueleto es la base arquitectónica y es dinámica en todas las células eucarionte. Ella me ayuda a mantener los organelos posicionados en sus lugares y que estos se movilicen, como también las vacuolas, las vesículas también se puedan movilizar. En el fondo es como el esqueleto de un cuerpo. El citoesqueleto cumple esa función. Es el esqueleto de la célula que me ayuda a mantener los organelos en sus lugares, ¿ok? Y permite la movilización. Ahora, esta asociación entre microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, que cuando veamos ciclo celular, porque acá casi todo está relacionado con ciclo celular, cuando veamos ciclo celular lo vamos a entender un poco mejor, pero igual vamos a dar las funciones de cada uno, ¿ya? En el caso de los microfilamentos, son proteínas globulares, los microfilamentos, y las encontramos en las microvellosidades de las células intestinales. Allá estos microfilamentos que están aquí, son los que en el fondo van a adquirir gran función. Y también forman el anillo contráctil. ¿Qué era el anillo contráctil? Una célula eucarionte animal, cuando se va a separar, esta célula se estrangula. Y cuando yo estrangulo la célula, en el centro voy a tener microtúbulos y forman este anillo contráctil para que esta célula finalmente se divida en las dos células. ¿En qué etapa pasa esto? En citodiéresis. Ahí pasa eso, ¿ya? Y ahí es donde participan los microfilamentos. Estos microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos, en el fondo son proteínas. Son proteínas que cumplen esta función, porque las proteínas pueden cumplir muchas funciones, ¿ya? Además, vamos a tener los microtúbulos. Estos microtúbulos también son proteínas globulares, pero a diferencia de los microfilamentos, que su proteína globular es la actina, en los microtúbulos su proteína globular es la tibulina. ¿Dónde puedo encontrar microtúbulos? En los cilios. También puedo encontrar microtúbulos en los flagelos. Eso quiere decir que yo puedo encontrar microtúbulos en una célula procarionte. ¿Puedo encontrar microtúbulos en una célula procarionte? Entendiendo que esta célula procarionte tiene flagelos, tiene cilios, ¿puedo encontrar microtúbulos? Sí. Muy bien, Aileen.
Sí, puedo encontrar microtúbulos, porque los microtúbulos están presentes en los cilios y en los flagelos. Si yo hablo de un espermatozoide, ¿puedo encontrar microtúbulos? Sí. También, Daniela, puedo encontrar microtúbulos, porque los espermatozoides tienen el flagelo, ¿ya? Y además, estos microtúbulos permiten los movimientos de los cromosomas en la división celular. Y finalmente voy a tener estos filamentos intermedios que permiten contribuir a la célula con una pequeña tensión, ¿ya? Genera una tensión en la célula y contribuye en la distribución celular, en la distribución de los organelos, porque si se dan cuenta son estructuras bastante largas los filamentos intermedios, ¿ya? Continuemos. Vamos a empezar con los organelos con doble membrana. Es por eso que, mire, acá estaba la imagen que explicaba la teoría endosimbiótica, por Dios. Bueno, acá se explica igual a través de la imagen la teoría endosimbiótica, donde tengo una célula procarionte, ya que hace de huésped, y en esta célula procarionte se adhieren estas bacterias aeróbicas, ¿ok? Y estas bacterias aeróbicas en el fondo pasan a ser los mitocondrias, mientras que las bacterias fotosintéticas ancestrales pasan a ser los cloroplastos. Y es así como se forman la célula eucarionte animal y la célula eucarionte vegetal, ¿ya? No me acordaba dónde había puesto esa imagen. Entonces, empecemos por esta mitocondria que encontramos en la célula eucarionte animal. Esta mitocondria en el fondo realiza un proceso de respiración celular. La respiración celular me ayuda a tener ATP. ¿Pero qué es el ATP? El ATP es energía, ¿ya? Un cuerpo para poder movilizarse, para poder reproducirse, para poder alimentarse, necesita de energía. Y esa energía se la proporciona la mitocondria, ¿ok? Esta mitocondria está formada por una membrana interna y esta membrana interna, si ustedes se dan cuenta, se va plegando, ¿ya? Esta membrana interna se va plegando y esto ayuda a aumentar la área de superficie, ¿ok? Además, esta mitocondria, yo les dije que eran geniales, pues las mitocondrias de los cloroplastos, porque contienen su ADN propio, son independientes a la célula, ¿ok? Y además contienen enzimas y ribosomas. Si yo tengo ribosomas, eso quiere decir que puedo generar e incluso mis propias proteínas. ¿Ya? Proteínas. Los ribosomas generan proteínas, ¿ya? Entonces, esta membrana está compuesta por, o sea, esta mitocondria por una membrana interna y por una membrana externa, ¿ya? Lo interno son la matriz mitocondrial que va formando las crestas, que son estas ondulaciones, y voy a tener la membrana externa. A nivel microscópico, una mitocondria, microscopia electrónica, eso sí, porque con el microscopio óptico no soy capaz de ver así una mitocondria. Con el microscopio electrónico yo puedo visualizar la mitocondria, donde estas líneas que ustedes ven ahí son las crestas mitocondriales que se forman, mientras que por fuera puedo ver la membrana exterior, ¿ya? Continuamos. Veamos acá. La mitocondria es un organelo que posee moléculas de ADN, está presente solo en células animales, presenta una bicapa lipídica interna y externa. ¿Quién me dice que es la correcta? ¿Cuál es la correcta ahí? La E. ¿Qué me dijo la E?
Daniela, ¿fuiste tú? Sí. Súper. Es la E. Solamente las células animales tienen mitocondrias. Nos dimos cuenta que la célula procarionte no tiene, y la célula vegetal tampoco tiene mitocondria, porque para eso tiene el cloroplasto, ¿ya? ¿Presenta una bicapa lipídica? Sí, efectivamente. Cuando yo hablé de membrana plasmática, no me refería solamente a la membrana plasmática, y creo que me faltó detallar acá un poco. No me refería solamente a la membrana plasmática de la célula. También me refiero a la membrana plasmática que rodea a los organelos, ¿ya? Porque hay organelos con doble membrana, como es la mitocondria, como hay organelos que poseen solamente una membrana. Y hay organelos que finalmente no tienen membrana, como los ribosomas. Los ribosomas no tienen membrana. Continuemos. Muy bien, Daniela, muy bien. Ahora, los cloroplastos, lugar donde se realiza la fotosíntesis, tiene su propio ADN y además presenta pigmentos como la clorofila y los carotenoides. ¿Ya? La clorofila lo que va a hacer es absorber la energía del sol, ¿ya? Y esto le va a permitir a esta estructura fabricar su propio alimento. ¿Qué es lo que va a fabricar? Glucosa, ¿ok? Y luego tenemos el núcleo. El núcleo también presenta una membrana interna y una membrana externa, pero la comunicación que se genera entre el núcleo y su exterior, que vendrían siendo el citoplasma con los organelos, es a través de estos pequeños orificios que ustedes ven. Y esos orificios son en el fondo los poros nucleares que presenta este núcleo para mantener la comunicación. Me encanta esta imagen porque esta imagen, si se dan cuenta, muestra súper bien el ADN, ¿ya? Ahora, siempre debemos tener claro que en el núcleo yo no tengo solamente ADN, yo tengo ADN más proteínas. Y esas proteínas son las histonas, que en algún momento de su vida ustedes deben haber escuchado el collar de perlas, porque si ustedes lo visualizan, bueno, ahí no lo podemos ver, parece un collar de perlas, donde el collar es en el fondo el ADN que rodea a las perlas, que vendrían siendo las histonas, ¿ya? Este también es otro organelo que presenta doble membrana. Miren, y acá se ven mejor el material genético, los cromosomas. Entonces ahí podemos ver que el material genético está condensado. Ahora veamos los organelos con membranas simples, ¿ya? Que solamente poseen una membrana. Empecemos por nuestros queridos retículos endoplasmáticos. Vemos el núcleo y la envoltura nuclear. Rodeando a ella encontramos el retículo endoplasmático rugoso. Y esas pelotitas que ven ahí son los ribosomas. Ya les voy a decir por qué están los ribosomas ahí. Y apegado a él, unido a él en verdad, vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso. ¿Cuáles son las grandes diferencias? En cuanto a la función, el retículo endoplasmático rugoso, su función es sintetizar proteínas, pero no solamente proteínas, ¿ya? Porque también el retículo endoplasmático rugoso, además de cumplir la función de sintetizar proteínas, también tiene la capacidad de exportarlas, ¿ya? Y de realizar un proceso de glicosilación. ¿Qué es la glicosilación? Es cuando se le adiciona un carbohidrato, se le adiciona un glúcido. Si ustedes se dieron cuenta, en la membrana plasmática teníamos proteínas asociadas a carbohidrato. Entonces, en base a lo que yo estoy diciendo,
puedo decir que en este retículo endoplasmático voy a generar los componentes también para la membrana plasmática, porque acá se realiza el proceso de glicosilación, ¿ya? Claramente, las proteínas que se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso no se mantienen ahí, son llevadas y exportadas, acá viene el nombre de exportación, exportadas ¿hacia dónde? Hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Ahí son exportadas hacia ese lugar, ¿ok? Ahora, ya, vamos bien. ¿Dónde se ubica? Como les dije, cercano al núcleo, casi pegado al núcleo. Y está asociado a ribosomas, porque los ribosomas generan las proteínas. Ellos las producen, ¿ya? Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso, nosotros siempre hablamos de que es que sintetiza lípidos, pero no solamente el concepto de lípido tenemos que hablar porque no es la única función que tiene el retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso también me va a ayudar a generar fosfolípidos y me va a ayudar a generar esteroides y cumple una función elemental en la detoxificación celular. ¿Por qué? Porque participa en la eliminación de toxinas, ¿ya? Y en las células musculares, este retículo endoplasmático liso se va a llamar retículo sarcoplásmico, pero no almacena lípidos, no fabrica, o sea, fabrica lípidos, pero en menor cantidad. Pero lo que hace en las células musculares es almacenar calcio, ¿ya? Almacena calcio en los músculos. Si se dan cuenta, el retículo endoplasmático liso está más alejado del núcleo y también posee enzimas que le ayudan a generar lípidos en el fondo, le ayudan a generar estos variados lípidos, ¿ya? Pero está asociado a las enzimas. Eso es en cuanto al retículo endoplasmático rugoso y al retículo endoplasmático liso. Continuemos. Pregunta. ¿No corresponde a una función de retículo endoplasmático cuál? ¿Cuál de esas no corresponde? ¿Quién me... Formar la pared celular. Ya, veamos. ¿Sintetiza proteínas? Sí, porque lo hace esto el retículo endoplasmático rugoso. ¿Detoxifica células? Sí, porque, o sea, detoxificación celular porque lo hace el retículo endoplasmático liso. ¿Almacena calcio? Sí, porque se hace en las células musculares. ¿Forma vesículas transportadoras? Sí, porque así viajan los ribosomas y los lípidos hacia el aparato de Golgi. Pero ¿forma parte de la pared celular? No. ¿Ya? O sea, de la pared celular primaria, no. ¿Ok? Así que es la E. La función del retículo endoplasmático es formar la pared celular primaria. Veamos. Que quiero mostrarles algo. Acá tenemos nuestra pared celular, ¿ya? Esta es la pared celular primaria, o sea, nos está hablando de células eucariontes vegetales, ¿ok? Estas células eucariontes vegetales, que también deben tener su retículo endoplasmático rugoso y su retículo endoplasmático liso, no me van a generar celulosa, ¿ya? Así que efectivamente es lo que dice Samuel, ¿ya? ¿Se entendió?
que me gusta darles razones de los por qué de cada pregunta. Porque cuando yo voy a analizar una pregunta, la tengo que analizar completa. Si se dan cuenta, muchas veces puede que la pregunta siendo corta no me ayude a contestarla, a generar una respuesta clara. Pero si yo voy viendo cada una de las alternativas, eso me va a beneficiar un montón para saber cuál es la respuesta correcta. Si voy analizando cada una de las alternativas. ¿Demora un poco más? Sí, pero la idea es que lo puedan utilizar con las preguntas que no estén tan seguros, que entren en la duda. Y siempre es importante en biología dejar pregunta que yo no sé la primera, dejarla al final, porque si no se van a quedar pegados en esa pregunta. ¿Ya? Continuemos. Muy bien, Samuel. Ahora tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi hoy se mostró muy rápido. El aparato de Golgi es el que en el fondo, como se muestra en la imagen, muy rápidamente se los voy a mostrar mejor, sin el formato de diapositiva. Descartar. Acá está, ahí sí. ¿Lo visualizan, chiquillos? ¿Lo ven? Sí, profe. Súper. Miren, ahí sí. El aparato de Golgi, ¿por qué creo que necesito la imagen? Quiero que vean la imagen. El aparato de Golgi es el encargado de el empaquetamiento de varias moléculas, de la formación de lisosomas y vacuolas o vesículas de secreción, como la que se muestra ahí, ¿ya? Y también forma la pared celular, ¿ya? Y aquí complementamos un poco la respuesta anterior, ¿ok? En el aparato de Golgi, ¿ok? Ahora, también una de las funciones del aparato de Golgi es la glicosilación de proteínas y lípidos, o sea, complementa la función del retículo endoplasmático rugoso en adicionar carbohidratos a los lípidos y a las proteínas. Entendamos que el retículo endoplasmático rugoso solamente lo va a hacer con las proteínas, les va a adicionar el carbohidrato. Pero el aparato de Golgi ayuda también a adicionárselos a los lípidos. Entonces la función primordial del aparato de Golgi es de empaquetamiento y de exportación. Todos los materiales van a llegar por las vesículas de transición a través de la cara cis, ¿ya? Por ahí van a llegar los lípidos y las proteínas. Estos van a ser empaquetados en las cisternas, que son estas como estructuras largas que se visualizan en la imagen. Y van a salir a través de una vesícula por la cara trans, ¿ya? Que es la cara de salida, que es la cara más cercana a la membrana celular, ¿ya? Vamos a entender mejor este proceso de sacar, de salida, cuando hablemos de exocitosis, que es un tipo de transporte activo. Entonces, ahí está. Mucho mejor. Ribosomas y lípidos llegando desde los aparatos, desde los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Y llegando a las cisternas, que son estas estructuras. Estas son cisternas del aparato de Golgi, para que se realicen los procesos de glicoproteínas o glicolípidos. Y esto va a permitir la salida, que puede ser a través de un lisosoma, hacia la membrana plasmática, o para finalmente entregar una proteína o un lípido a otra célula. Esas son como las tres opciones que puede tomar en el fondo el aparato de Golgi, ¿ya? Enviarlo a través de un lisosoma
para formar, para ser ocupado en esta misma célula, enviarlo a una membrana, a la membrana plasmática, para que se pueda renovar por los procesos de glicoproteínas y glicolípidos que realiza, o si necesita cambiar un fosfolípido o una proteína, o lo puede finalmente exportar hacia el exterior, ¿ya? Luego vamos a tener los lisosomas, y los lisosomas en el fondo son vesículas que también están delimitadas por una membrana. ¿Qué es lo que van a hacer los lisosomas? Contienen enzimas hidrolíticas que actúan como digestivas, ¿ya? Actúan en el proceso de digestión intracelular. Estos lisosomas, estas enzimas que contienen son las lipasas, las proteasas, las nucleasas y las glucosidasas. Lipasas, proteasas, nucleasas, glucosidasas, me suena a biomoléculas orgánicas. Eso quiere decir que, y aquí vamos a hacer la similitud, y lo vamos a llevar más a tierra. Si yo tengo una proteína, voy a entender que esa proteína está unida por varios aminoácidos, ¿ya? Y esas uniones de los aminoácidos son enlaces que se generan entre un aminoácido y otro. Entonces, ¿qué hace el lisosoma? El lisosoma, como posee estas enzimas digestivas, van a ayudar a cortar esos enlaces, ¿ya? Recuerden que los enterocitos, por ejemplo, que son las células del intestino, no son capaces de absorber una proteína, un carbohidrato o un lípido, e incluso los lípidos se emulsionan para ser integrados. Pero en el caso de los carbohidratos y en el caso de las proteínas, debemos destruir sus enlaces para que de esta gran proteína tengamos moléculas pequeñitas que sean de fácil absorción para esta célula. Entonces, el lisosoma, entendiendo que está en todas las células, va a cumplir esta función. Va a romper los enlaces a través de sus enzimas para generar la digestión intracelular, el poder consumir un nutriente y utilizarlo, ¿ya? Pero además genera la autofagia, quiere decir la renovación celular. Ejemplo, si yo veo un glóbulo blanco que ya cumplió sus 120 días, lo voy a destruir, pero lo voy a renovar. Lo voy a destruir porque sé que se va a generar glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, el destruirlo implica también cortar los enlaces que forman los fosfolípidos, que forman las proteínas integrales y las proteínas periféricas, para destruir la membrana y para liberar el contenido interno e ir destruyendo cada una de los organelos y de las estructuras que componen esta célula, ¿ya? Entonces aquí los lisosomas son claves en ese proceso de autofagia. Y luego tenemos los peroxisomas. Y estos peroxisomas se encuentran principalmente, puedo observar su función en el hígado, porque van a eliminar el etanol, ¿ya? Y también son enzimas de tipo oxidativas. Eso quiere decir que van a degradar los ácidos grasos y van a generar peróxido de hidrógeno, ¿ya? El peróxido de hidrógeno, ¿qué es? Es un producto del metabolismo celular que es sumamente dañino para nosotros. Entonces, los peroxisomas ayudan a destruir, en el fondo, degradar ácidos grasos, y se genera este producto un poco tóxico, que es el peróxido de hidrógeno, que luego se elimina, ¿ya? A través de los peroxisomas, ¿ok? La función que cumplen los peroxisomas en las células eucarionte animal es muy distinto a la función que cumplen en las células eucarionte vegetal. Porque las células eucarionte vegetal van a ayudar a oxidar los carbohidratos
en la presencia de luz y de oxígeno cuando bajan las concentraciones de dióxido de carbono. Eso quiere decir cuando no exista un proceso de fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis me ayuda a utilizar el dióxido de carbono. Ya cuando se vea disminuido este proceso, van a actuar los peroxisomas. Entonces, creo que esto sí lo podemos responder. Se pueden observar enzimas en el interior de los lisosomas, peroxisomas o retículos endoplasmáticos. ¿Quién puede responder esa pregunta? Solo ¿Quién tres. ¿Ah? Dani, ¿cuál dijiste? Solo tres. Solo los retículos endoplasmáticos. No. ¿Quién La tiene? C. La C, 1 y 2. Efectivamente, lo puedes encontrar en los lisosomas y peroxisomas, ¿ya? ¿Por qué en el retículo endoplasmático no? Porque en el retículo endoplasmático rugoso se van a generar las proteínas y a ellas tenemos asociados los ribosomas. Y si bien yo les dije que en el retículo endoplasmático liso tenemos asociadas enzimas, pero no están presentes en el retículo endoplasmático liso, sino que están girando alrededor del retículo endoplasmático liso en caso de que sean necesarias, porque las enzimas en sí ayudan a destruir los puentes que se generen entre las distintas unidades, como por ejemplo las A, que son aminoácidos, que me van a formar una proteína. ¿Ya? Así que en este caso sería la 1 y la 2. En los peroxisomas y los lisosomas puedo encontrar enzimas. ¿Ya? Ahora, en la eliminación de residuos tóxicos al interior de la célula, ¿intervienen los ribosomas, los peroxisomas o el retículo endoplasmático liso? La A. Solo 3. Muy bien. Es el único que va a A ver, espérate. Solo 3. La A, retículo endoplasmático liso. No. Revísenla nuevamente. La eliminación de residuos tóxicos. Residuos tóxicos. ¿Quién lo hace? La D. ¿O no? 2 y 3. Sí, muy bien. Acuérdense que el liso participa en la detoxificación. Hoy le escribí pésimo. Detoxificación. ¿Ya? Y los peroxisomas también participan, poseen enzimas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la detoxificación, claramente lo asimilamos a enzimas, pero no están ahí como en sí en el retículo endoplasmático liso, estas enzimas, ¿ya? Sino que van cuando el retículo endoplasmático las necesita, en el fondo. Continuemos. La vacuola, ¿ya? La vacuola. ¿Qué tenemos de la vacuola? La vacuola varía en su tamaño, ¿ya? Varía en su tamaño. Tengo una duda. Que yo les hablé de detoxificación. Ah, sí, estamos bien. Que tanto, hemos visto tanto contenido hoy día que de repente se me mezclan. A ver, ya, vacuolas. Las vacuolas voy a tener en el retículo, voy a tener en la célula eucarionte vegetal y en la célula eucarionte animal. Pero la gran diferencia es que en la célula eucarionte vegetal
esta vacuola va a ser más grande en comparación a la célula eucarionte animal. ¿Por qué se da? Porque en la célula eucarionte vegetal yo necesito mayor cantidad de agua, ¿ya? En comparación a la célula eucarionte animal. ¿Y cuáles son las estructuras no membranosas que presenta una célula? En este caso tenemos los ribosomas. Los ribosomas son estructuras no membranosas, ya no poseen una membrana. Esto que se ve acá es nuestro ARN mensajero, que proviene del núcleo. Este ARN mensajero es leído para que el ribosoma pueda generar estas pequeñas estructuras denominadas aminoácidos, ¿ok? Que finalmente me van a formar una proteína. Vamos a continuar porque nos estamos atrasando un poquito. Entonces, acá tenemos lo que son las estructuras que corresponden a la célula, ¿ya? Recordemos teoría celular, membrana plasmática. Acá tenemos los tipos de tejidos, tejidos conectivos, sanguíneo, óseo y cartilaginoso, cuando hablamos de tejido conectivo, porque el tejido conectivo está asociado a la unión, ¿ya? Mientras que tenemos el tejido nervioso constituido por neuronas, neuroglias, tejido epitelial que en el fondo envuelve, ya rodea a los epitelios que son los epitelios de revestimiento y al epitelio glandular. Y finalmente tenemos el tejido muscular, donde está el liso, el estriado y el cardíaco. Y acá tenemos una estructura donde podemos ver los distintos tipos de tejidos que se comparten. Tejido epitelial, tejido conectivo. Entonces, en cada órgano del cuerpo no solamente vamos a ver un tejido, sino que podemos ver interactuando varios tejidos al mismo tiempo. Las plantas también poseen tejidos, pero en el caso de las plantas son el tejido dérmico, el tejido vascular y el tejido fundamental. En el tejido vascular voy a encontrar el fluema y el xilema, que me ayudan a movilizar el agua y los azúcares, ¿ya? Entonces acá podemos verlo un poco más ampliado. Célula muscular, toda esta célula en conjunto forma el tejido muscular, todo el tejido muscular en conjunto forma el órgano, y todo el órgano, todos los órganos en conjunto forman los sistemas de órganos, ¿ya? Vamos a hacer las diferencias entre transporte activo y transporte pasivo, entendiendo conceptos de difusión, gradiente y concentración. Donde en el transporte pasivo vamos a tener células que no van a requerir de ATP, no van a requerir de que la mitocondria me entregue ATP para realizar el proceso. Mientras que en el transporte activo sí requiero de ATP. Acá se habla mucho del gradiente de concentración. En el transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración. Ejemplo, yo acá voy a tener 4 pelotitas en esta mano. Y en esta mano voy a tener 6 pelotas. Si yo quiero ir a favor del gradiente de concentración, una de las pelotas que está acá se va a ir a esta mano, para en cada mano tener 5 pelotitas, ¿ya? Y así, en el fondo, llegar al equilibrio. Pero en el transporte activo voy en contra del gradiente de concentración. Eso quiere decir que si yo acá en esta mano tengo 6 pelotitas, y en esta tengo 4 pelotitas, esta mano le va a volver a entregar otra pelotita a esta mano, porque voy en contra del equilibrio, en contra del gradiente de concentración. Es lo mismo que pasa con algunos salmones que bajan de la ribera y se quieren reproducir. Ellos siempre van en contra cuando se quieren reproducir, ¿ya? Porque una de las características de algunos salmones es que ellos se reproducen y mueren, ¿ya? Entonces ellos siempre van en contra de la corriente. Eso vendría siendo, si lo llevamos a nivel celular, transporte activo, ¿ya? Y en el caso del transporte pasivo sería que estos salmones fueran a favor del gradiente, o sea, a favor de la caída del río, ¿ya? Si yo lo llevo a nivel celular, me voy a dar cuenta que el transporte de gases que se hace por la bicapa lipídica, sin necesidad de una proteína integral o periférica, va a ser a través del transporte pasivo, porque yo no requiero de energía para transportar un gas, ¿ya? Como también ciertos iones.
Eso quiere decir que estos iones que se transportan van a lugares donde hay una menor concentración, para que en el fondo se consiga el equilibrio. Pero en el caso del transporte activo, estos iones van a ir en contra, o sea, van a ir a un lugar donde ya hay más iones, y ellos se van a ir hacia ese lugar para seguir llenando de iones, ¿ya? Entonces acá se asimilan los conceptos de difusión, gradiente y concentración. Acá tenemos un ejemplo de cómo a través de una bicapa, que es lo que se da con el tipo de transporte que vamos a hablar ahora, se movilizan los gases fácilmente, se moviliza el etanol, se moviliza el agua y la urea, pero la glucosa, los iones y el aminoácido más el ATP no se pueden movilizar a través de la bicapa. Y es porque requieren de una proteína, requieren de alguien que las haga pasar, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero transporte pasivo. Difusión simple. La difusión simple es un tipo de transporte pasivo que es sin gasto energético y que permite el movimiento de estas gases, agua y urea, a través de mi membrana, ya a través de la membrana plasmática. No requiero de ninguna proteína, porque son tan pequeños que pueden pasar fácilmente, ya, y como no tienen carga, no va a haber ningún inconveniente. El agua, ahí hay un resquemor, porque el agua no puede pasar fácilmente por la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque la bicapa lipídica tiene estos fosfolípidos que contienen una zona que es hidrofóbica, entonces no pueden tomar contacto con el agua, ¿ya? Así que eso es algo que debo corregir, que no me di cuenta. Luego acá tenemos la difusión facilitada, y en esta difusión facilitada, facilito. Yo requiero de otro para que una molécula o un ion puedan ingresar a la célula o puedan salir de la célula. Y como yo requiero de esta proteína integral, que puede tomar la función de un carrier o de un transportador, ¿yo qué voy a transportar? Como ustedes ven en la imagen, ven estos puntos rojos que son la glucosa, y ven estos puntos verdes que son los iones. Entonces yo transporto iones a través de este canal específico para iones, porque si se dan cuenta la glucosa se arranca, y la glucosa se transporta por esta proteína integral que es específica para la glucosa, ¿ya? No solamente puedo transportar iones y glucosa, también puedo transportar aminoácidos y puedo transportar monosacáridos. Luego tengo la osmosis, donde siempre les ponen preguntas de osmosis, ¿ya? Es sin gasto de ATP, es el movimiento del agua a través de ciertos canales llamados acuaporinas. Pero la osmosis tiene que ver con la concentración de soluto que exista al interior o al exterior de una célula. Eso quiere decir que voy a generar medios que pueden ser hipertónicos, donde la cantidad de soluto es mayor en el medio externo donde está esta célula. Ejemplo, yo tengo esa célula que es la parte de arriba de la imagen, donde tengo este glóbulo blanco. ¿Ya? Las de arriba son células eucariontes animales y las de abajo son células eucariontes vegetales. Este glóbulo rojo, en el fondo, va a estar con una cantidad de soluto menor en su interior en comparación al medio externo. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua que contenía este glóbulo rojo va a tender a salir, porque es como que la sal o como que el soluto lo atrae para que salga, ¿ya? Porque siempre se ve en el lugar donde hay mayor concentración de soluto. Por eso, en este glóbulo rojo, como se muestra ahí, el agua tiende a salir del glóbulo rojo. Y en el caso de la célula vegetal pasa lo mismo, pero como la célula vegetal contiene su pared celular, no le va a perjudicar, no se va a destruir, no se va a transformar como en una pequeña pasa, como se muestra en esta imagen. Al contrario, va a seguir manteniendo su forma, ¿ya? Y eso pasa con las células cuando van perdiendo agua. Entonces, en el caso de las células animales, vamos a decir que están en estado de crenación. Y en el caso de las células vegetales, vamos a decir que están en estado de plasmólisis.
En el caso de isotónico, medio isotónico, vamos a decir que esta célula se encuentra en equilibrio porque ingresa agua como también sale agua. Lo mismo pasa con la célula vegetal. Y en el caso de la célula animal, en el medio hipotónico, esta célula ingresa agua a su interior porque la cantidad de soluto es mayor en el interior. Entonces el agua va a tender a ingresar. Lo mismo va a pasar con la célula vegetal. En este caso, en hipotónico, vamos a decir que la célula animal se encuentra en citólisis. Y en el caso de la célula vegetal, vamos a decir que se encuentra turgente. ¿Ya? Miren, esta pregunta. Ya estamos a punto de terminar. Me falta transporte activo y término pequeños, ¿ya? Porque sé que ya están cansados y sé que pueden estar un poquito aburridos, así que por eso. El proceso mediante el cual una célula vegetal, al ser colocada, esta fue una pregunta que salió este año, colocada en el medio hipertónico, pierde agua y su membrana plasmática se separa de la pared celular, se denomina, ¿cómo se denomina? ¿Plasmólisis? Por decirlo. Bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la imagen anterior, ahí está, plasmólisis. Esta célula se encuentra en un medio hipertónico, pierde agua, entonces al perder agua se desinfla y está en plasmólisis. Si en la pregunta les dice célula animal, inmediatamente crenación, ¿ya? Entonces, ven, se dan cuenta, acá hay dos cosas clave. Esto es clave y esto es clave. Si se saben esos dos conceptos, contestan la pregunta. Y por último, muy bien Samuel, transporte activo. Nos vamos a saltar esto, pero esto tiene que ver cómo la proteína se puede reestructurar, se puede deformar, a tal punto de que es capaz de recibir un ion y una molécula, como también es capaz de transportar o un ion o transportar o una molécula. ¿Cómo se muestra acá en la imagen? ¿Ya? Uniporte, sinporte, antiporte. Eso está relacionado a si esta proteína es uniporte, transporta solamente una cosa. Si esta proteína es sinporte, transporta o una molécula o un ion, pero hacia la misma dirección. Y si es antiporte, transporta el ion o la molécula hacia diferentes direcciones. Esto les puede recordar mucho a la bomba de sodio y potasio, que está en la neurona. Y esa bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo primario, donde la proteína lo que hace es libera los iones sodio hacia el medio externo. Y al liberar los iones sodio hacia el medio externo, va a ingresar iones potasio hacia el medio interno. Si se recuerdan de sistema nervioso, se van a acordar de cuando hablaban del movimiento del impulso nervioso, cuando ocurría el proceso de potencial de reposo y potencial de acción. ¿Ya? Ahí hay mucha participación de esta bomba de sodio y potasio, pero esta bomba requiere de ATP, por eso es un tipo de transporte activo. Y luego vienen los tipos de transporte activos, pero secundarios. Y ahí los vamos a dividir en dos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis se divide en fagocitosis, que es cuando esta membrana plasmática se transforma, se cambia su forma y empieza a generar estos pequeños pseudópodos para englobar a esta partícula sólida. Un ejemplo claro es lo que hacen los glóbulos blancos cuando fagocitan a los agentes patógenos. Su membrana se deforma para poder ingresar a esta partícula sólida, que es el agente patógeno, y luego destruirlo. En el caso de la pinocitosis, lo que yo transporto es fluidos, ya hacia el interior de la célula a través de vesículas. Aquí se llaman vesículas como tal, acá contienen el nombre de endosomas, pero siguen siendo vesículas. Y en este caso es la
endocitosis mediada por receptores. Esas estructuras verdes que ven ahí son receptores. Y el mensajero también se le puede llamar ligando. Entonces ese mensajero va a ligar con este receptor. Y va a ser enviado ese mensaje hacia el interior de la célula. Pero si se dan cuenta, yo he hablado al interior. Eso quiere decir que la endocitosis es cuando yo ingreso un producto, ingreso algo a la célula. Mientras que la exocitosis es sacar, eliminar algo. La secreción constitutiva, que es la que sale acá, esta secreción se da por sí sola, no es obligatoria y no está comandada por alguien. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando el aparato de Golgi, y acá era lo que yo quería explicar, que antes no pude, genera estas vesículas transportadoras, van a transportar proteínas hacia el medio externo, pero lo hace por sí sola. No hay un mensaje externo que diga es hora de generar un estímulo, es hora de transportar proteínas. No, ella lo hace por sí sola, lo hace constantemente. Mientras que la secreción regulada es cuando se da, por ejemplo, en este caso, donde hay un mensajero que es de calcio, que en el fondo se envía una señal para ser recepcionada por un receptor, ¿ya? Y esto genera un estímulo. Y ese estímulo provoca que lo que tenga el aparato de Golgi sea llevado hacia la zona externa de la célula, ¿ya? Y eso es en el fondo exocitosis. Contestemos estas dos últimas preguntas y con esto terminamos la clase de hoy. La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática son eventos involucrados en el proceso de osmosis, diálisis, exocitosis, difusión simple, difusión facilitada. ¿Quién me puede dar la respuesta? Osmosis. Mira, lee de nuevo. Formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática. ¿Dónde se forma una vesícula? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda eso? ¿Dónde se forma una vesícula? Fueron los dos conceptos que vimos antes. Antes de esta diapositiva. En la exocitosis. Súper bien, Daniel. La exocitosis, pequeños vesícula. La vesícula se forma a partir de lo que hace el aparato de Golgi. Miren, ahí está. Aparato de Golgi, tenemos la formación de esta membrana que se deforma y forma la vesícula. Muy bien, Daniel. ¿Ya? ¿Por qué osmosis no puede ser? Acuérdate que osmosis solamente ingreso y salida de agua, ¿ya? Y eso se realiza a través de acuaporinas, que son proteínas, pero no involucra la deformación o la fusión de la membrana plasmática y tampoco involucra a través de una vesícula. Yo creo que ahí te confundiste con endocitosis, Aileen, ¿ya? Y en el caso de Mucho la nombre, dos, profe. Tiene toda la razón. ¿viste? ¿Cuál de las siguientes sustancias atraviesa la membrana plasmática por difusión facilitada? O sea, yo les facilito para que pueda pasar. ¿Quién lo hace? ¿Cuál de esas sustancias atraviesa por difusión facilitada? Hay una pista. También lo generan las... ¿qué puede ser? Lo siento, Samuel, silencié, pero es que había una persona con bulla, pero vuelve a activar tu micrófono. Si me quieres responder. Gracias. No sé. ¿Cuál? Estaba pensando en las proteínas, pero no, mejor me... Está ahí cerca, muy cerca.
A mí me suena la glucosa, profe. Yo Muy digo nomás. bien, Aileen. Ya era hora, ya, po. Ahora que la tutaras, la glucosa, es la glucosa, ¿ya? La glucosa es, ¿ok? Tenemos más ejercicios, pero creo que ha sido suficiente por hoy, porque ustedes ya vienen de una jornada muy larga. Siempre los jueves nos toca muy matador con ustedes, ¿ya? Y ya vi que algunos se desconectaron. Así que quedamos hasta acá. Sus apreciaciones, ustedes saben que me gusta escucharlos. ¿Entendieron la materia? Profe, yo lo entendí, solo que iba como avión y mi mano ahora está muerta. Lo siento, es que, mira, íbamos como avión y nos demoramos casi 2 horas. Nos demoramos mucho, pero está bien porque en verdad, si se dan cuenta, yo sumé acá, lo que yo les acabo de enseñar, son 2 unidades de octavo, o sea, no 2 unidades. Si yo lo llevo octavo, esto corresponde a 5 clases. O sea, 3 clases. Yo paso esto, no, en 4 clases, 4 clases. Porque en una paso teorías, en otra paso organelos y células, en otra paso transporte pasivo y en otra paso transporte activo. Así que aquí hay 4 clases incluidas en una. ¿Ya? Por eso fue un poco largo. Pero ahí la Eileen me dice que entendió. Los demás entendieron, quedaron bien. Sí, profe, estoy bien. ¿Sí? Tenemos la clase en otro lado. Así que, yo llegué Ya. a la mitad y a la mitad ya me empecé a enredar entero. Y dejé de En la escribir. mitad. Sí, a la Ya, mitad. pero tranquilo, no importa porque igual la clase queda grabada, entonces la puedes volver a ver. Incluso a mí hasta el día de hoy me pasa, yo necesito retroceder una clase necesito retroceder cuando estoy viendo una clase, tengo que retroceder ya para entender lo que me están hablando en el curso que estoy haciendo, así que es normal. Después puede que vuelvas a ver el video y te vuelvas a recordar, ¿ya? Entonces con eso quedamos, ok, mis pequeños. Ya, chao, 17 profe. Quiero comprar pan. hours, el final, maravilloso, los amo. Bacán, ¿ya? Entonces ha sido un gusto, cuídense mucho, que estén muy bien. Igual, profe, cuídese. Gracias, Chao, profe, profe. cuídese. Que esté bien. Chao.